Sus representaciones tienen más relación con el mundo de lo fantástico, en algunos casos conectan con los sueños, parten de una técnica neoclasicista, pero exaltarán los sentimientos y la imaginación que harán a la esencia del romanticismo. Hugh Honor dice, podríamos llamarlos neomanieristas, prerrománticos. Lo cierto es que William Blake dijo, la naturaleza de mi trabajo es visionaria. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes. Hoy, qué tema, Por eso no voy a hacer mucho preámbulo, pero sí les quiero contar un poco cuál es la naturaleza de esta entrada y por qué va a haber como mínimo una segunda parte. Resulta que en función de la entrada que hicimos hace muy poquito sobre Jacques-Louis David y el neoclasicismo, dijimos, bueno, ¿qué pasa entre el neoclasicismo y el romanticismo? Y cuando me pongo a pensar un poco el contenido del canal, veo que nos faltan algunos eslabones. Hemos hablado un poco de los nazarenos, por supuesto hemos hablado un poco de romanticismo, pero me parece que hay como una bisagra que abre el siglo XIX, es decir, que se da entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ahí paralela al neoclasicismo, que tiene que ver con los visionarios. Una serie de artistas que un poco, abren el camino al romanticismo, al futuro simbolismo y de ahí a las vanguardias, olvídense. Es decir, es como un hilo conductor que va paralelo a los grandes movimientos estéticos que se dan en el siglo XIX. Y de eso va a ir esta entrada y muy probablemente una siguiente, porque preparando el material me di cuenta de que esto en una sola entrada no iba. Por distintos motivos. Primero porque la producción de aquellos que llamamos visionarios es compleja, es abundante, tiene un nexo muy fuerte con la literatura y porque además uno tiene que estar como rascando análisis y fuentes de distintos autores. Cuando uno entra a libros como el de Hugh Honor, que lo mencioné recién, es un libro sobre el romanticismo y aparecen los visionarios. Vamos a traer acá también análisis de Smith, de Lukács, de Burke, que por ejemplo hablan de los simbolistas. ¿Y quiénes aparecen ahí? Los visionarios en el medio de todo eso. Entonces, hay amplia bibliografía, pero bastante dispersa. Y por otro lado también hay una propia producción de los artistas que vamos a hablar, que en la medida en que muchas veces van acompañados de texto, como es el caso de William Blake, también necesitamos recuperarlo porque de alguna manera se autoexplica. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hacer una pequeña introducción de contexto sociocultural, cómo surgen los visionarios, quiénes son los visionarios, y vamos a entrar de lleno, a fondo, créanme, porque lo voy a dejar todo hoy, con la obra de William Blake. Esto va a hacer que en un momento, cuando empecemos a hablar de Blake, yo pare un segundo y les diga, no estoy loca, no es que se me dio una CB en el momento que estoy hablando, porque todo se va a empezar a volver un poco extraño. Aclaración fantástica. Pero cuando llegue ese momento yo les aviso, no se preocupen. Luego, en una segunda entrada, nos vamos a meter con la obra de Fuseli. Y entre los dos, y probablemente de acuerdo a cómo vayan estos videos y sus comentarios, vamos a pensar en Goya. ¿Por qué? Cuando uno busca información sobre los visionarios, aparece Blake, aparece Fuseli y aparece Goya. Complicado esto de Goya, Pero si ustedes me alientan, nos metemos en la rosca. Entonces, ya mismo empezamos. Cuando uno piensa en los visionarios, es decir, en estos artistas que mencioné, tiene que pararse a mediados del siglo XVIII. Ustedes dirán, ¿mediados del siglo XVIII? Bueno, estamos entre el rococó y el neoclasicismo que ahí apenas empieza a tener algunas ideas. Sí, más o menos en ese momento. Porque tenemos que pensar que a mediados del siglo XVIII justamente se empieza a gestar esta desazón respecto de la sociedad cortesana, la sociedad del antiguo régimen y sus estamentos, versus lo que se viene prefigurando como las ideas que van a terminar siendo eclosión a la Revolución Francesa, pero que impactarán en toda Europa. Vamos a llamarlo como una revolución de las ideas liberales, que promueven otro esquema de organización de la sociedad. Entre estos dos grupos tenemos que pensar que ese cierto desgarramiento del tejido social
no tiene solamente un solo impacto que es neoclasicismo. Por supuesto, se empieza a pensar otro tipo también de expresión en el arte. Les voy a citar algo. Esta es una declaración de un crítico suizo llamado Bodmer, que en 1741, atiendan a la fecha, dice lo siguiente: la imaginación supera el mundo de los magos, no solo coloca lo real ante nuestros ojos en una vívida imagen y presenta como distantes las cosas presentes, sino que en virtud de un poder superior al de la propia magia, saca de su estado de potencialidad aquello que no existe. Le confiere apariencia de realidad y nos permite ver, sentir y escuchar esas nuevas creaciones. ¿Qué claves nos da esto? Que hay un grupo de personas que un poco, claro, no están de acuerdo con la sociedad del antiguo régimen, pero tampoco están de acuerdo con la excesiva mirada material, económica, que intuyen en las nuevas burguesías que quieren derrocar a la monarquía. No todos son las ideas ilustradas. La razón no puede con todo. Necesitamos apelar también a la imaginación. Si tenemos esto en claro, nos va a resultar bastante más fácil, se los prometo, entender la obra de los visionarios. Obras que se producen a fines del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, que procuran, y esto es clave para poder diferenciarlo del simbolismo, por ejemplo, que procuran abstraerse en cuanto a la representación de las imágenes que propugnaba el rococó, de lo que reflejaba el rococó, de lo que reflejaba el neoclasicismo, pero que no dejan de estar conectadas, por muy delirantes que nos parezcan, ya lo vamos a ir viendo, con lo que pasaba en la realidad sociopolítica. La obra de Blake, con la que vamos a trabajar hoy, es una obra muy crítica con la sociedad y reparte para todos, quiero decir, reparte para el antiguo régimen, pero también reparte para la razón, para la ilustración. Vamos a ver que la obra de Blake está anclada y responde a acontecimientos políticos y sociales que a él le toca vivir. Es decir, no es me desconecto del mundo, de la realidad, de lo que sucede y voy a pintar mis sueños. No es eso, ¿eh? ¿Por qué esto es fundamental? Porque muchas veces se confunde a los visionarios con los simbolistas que vendrán bastante tiempo después y que tienen que ver con una desazón de la modernidad. Es otro tipo de actitud, a pesar de que uno precede al otro y de alguna manera le da cierto sustento al otro. En el mismo momento en que parecía que la razón había triunfado, estos locos se paran y dicen: no vamos a resolver todo con la geometría, más o menos eso. Téngame paciencia porque este es un tema súper denso. Por lo tanto, y ciego un poco ahí a Eisenman, ¿no? En su recopilación de trabajos en historia crítica del siglo XIX, de alguna manera lo de Blake también fue una revolución, a la par de lo que estaba sucediendo con la Revolución Francesa en el ámbito político. Y de hecho quiero citarlo a Lukács porque va a introducir a estos personajes que van a estar dando vuelta todo el tiempo. Vamos a estar hablando todo el tiempo de los visionarios en relación al neoclasicismo, en relación a la mirada goyesca. Entonces, mientras a lo largo de sus carreras artísticas David y Goya fomentaban y reprendían alternativamente las ideologías de la Ilustración, la Revolución y el Imperio, el poeta, grabador y pintor inglés William Blake producía un arte sumamente imaginativo y hermético, que no era menos sensible al impacto de esas mismas fuerzas y acontecimientos en Gran Bretaña. Algo que tenemos que entender, que ya lo dije cuando hablamos de neoclasicismo y cuando ampliemos el romanticismo también, es que estos movimientos artísticos no se viven ni se experimentan de la misma manera en todos los países, casi que ni siquiera diría por regiones. O sea, no es lo mismo el neoclasicismo del Mediterráneo que el del norte, y no es lo mismo el romanticismo del Mediterráneo que en el norte, o como se vive en España o como se vive en Gran Bretaña, de acuerdo a las historias
locales. Pues bien, los visionarios realizan la mayor parte de su producción y su expresión en Gran Bretaña. Si bien Fuseli no nace en Gran Bretaña, él terminará radicándose allí, con lo cual hablamos de la producción de estas dos personas que se da en las islas. Una cosa importante de estos visionarios es que su arte, su producción plástica, está anclada o parte de la literatura. Blake y Fuseli ilustran libros, son ilustradores, son iluminadores. La Divina Comedia, las obras de Shakespeare, la Biblia. Fuseli será traductor además de obras. Ya lo veremos en el caso de él, ¿no? Entonces, tenemos un entrecruzamiento muy fuerte de las distintas artes. ¿Fueron los únicos dos representantes de los visionarios? No. ¿Hay algún otro autor que se puede asociar a los visionarios? Mismo, algunos fueron fuente de inspiración de Blake, pero no condensan este tipo de obra. Porque es cierto que en los dos vamos a ver que hay una influencia muy fuerte del neoclasicismo, que anticipan la reacción romántica y que se nutren muy fuertemente del manierismo y del último Miguel Ángel. Todo en una gran ensaladera a la que terminan sazonando con ciertas historias medievales. ¿Qué sale de todo esto? Un mundo nuevo. Acá es cuando empiezo a delirar, pero por problema de Blake y no mío. Un mundo nuevo con nuevas épicas, con nuevos relatos que le den sustento y donde todo esté unido. Naturaleza, lo real y lo suprarreal. Entonces, este insumo de fantasía se surte con la creación de nuevos personajes, recupera leyendas celtas, recupera mitos, aparecen las brujas, aparecen los incubos, aparecen seres de la oscuridad, pero también aparecen hadas, aparecen las fuentes bíblicas, los grandes personajes bíblicos, quizás con otros nombres, pero realizando acciones similares. William Blake. Cuando ustedes buscan una definición de Blake o quién fue, les va a parecer que fue un poeta, fue un pintor, fue un grabador británico. Si ven su retrato más conocido y dicen, pero qué normal que se ve este señor, caramba. Él manifiesta interés y empieza su formación artística copiando modelos de la antigüedad. Y parece que su padre era seguidor de la secta de Swedenborg. Acá es cuando traigo una primera anécdota tomada de Chesterton, que escribió una biografía sobre Blake, no solamente sobre él, pero es lo que más ocupa de su libro, un libro bastante cortito que debe estar online, se los recomiendo. Y cuenta lo siguiente: parece que el pequeño William un día se demoró mucho en llegar a su casa, su madre y su padre estaban muy compungidos, no sabían qué pasaba. Y él les cuenta que se había demorado porque había visto al profeta Ezequiel sentado bajo de un árbol. Por supuesto, la madre le dio 3-4 cachetazos, le dijo, anda a bañarte, que tenemos que cenar. Este diálogo lo acabo de inventar yo. Pero el punto es que ya desde chico Blake empieza a hablar con profetas, con reyes muertos. Y era tan recurrente que él mismo lo contaba de una manera, no como algo especial, sino era tipo, che, ¿sabes que de nuevo ayer estuve hablando con la reina Isabel? O sea, así. De alguna manera, estos profetas, ángeles, personajes inexistentes o muertos, casi que posaban para él, ¿no? Y charlaban. Él en 1771 empieza a trabajar como aprendiz de grabador, que fue algo que, honestamente, como verán, que era un señor con una tendencia bastante especial, fue prácticamente lo que le dio de comer en algunos casos, ¿no? Porque hambre también pasó. Y luego él también entrará en contacto con un escultor neoclásico, de esos neoclasicistas acérrimos, como era Flaxman, con quien de alguna manera aprendió a tener una gran precisión en la línea, ¿no? En el dibujo. En ese sentido podemos resumir a Blake como que su cierta formación más o menos estricta tiene que ver con el mundo de lo neoclásico, con el mundo del dibujo. Lo cierto es que él siempre se movió al margen de la actividad artística de Gran Bretaña, quiero decir, no era parte de las instituciones o estaba apartado de las instituciones, no recibía ningún tipo de mecenazgo, que eso es algo un poco que, ya que mencionamos a David y a Goya, bueno, lo diferencia, ¿no? Como contemporáneos. Para bien o para mal, David y Goya siempre recibieron soporte institucional, fueron súper famosos.
eran tipos importantes dentro de la vida cultural de sus países. No es el caso de Blake. Él mismo decía, ¿no? Si yo me tengo que definir, tengo que decir, yo estoy oculto. De hecho, él se ganaba, como dije, la vida como grabador, una vida bastante pobre en términos materiales. Su mujer, Catherine Boucher, parece que fue lo mejor que le pudo pasar en la vida porque de alguna manera la acompañaba en todo, ¿no? Si había que pasar hambre, pasábamos hambre, incluso lo ayudaba a trabajar. Él se dedicó toda su vida, ¿no?, a pelearse con la Academia Británica. Decía que tenía que tener otro tipo de formación. Blake era un tipo de extremos. ¿En qué sentido? Que para él la pintura de historia tenía una supremacía. Él creía que tenía que haber una estética idealista, con lo cual en ese sentido estaba cerca de la academia. Pero como no le hacían lugar, como no lo escuchaban, para atrás con la academia, era lo peor del mundo, blanco o negro. Entonces, ¿cómo resuelve él esta incongruencia de la academia es lo peor, pero mis valores son académicos? Bueno, crea un mundo nuevo. Es lo que hace todo el tiempo. Cuando algo no le cierra, toma lo que le parece que está bueno y crea otro mundo. Esto hace que ya entre 1782 y 1783 él empiece a trabajar y a resolver en trabajos de creación propia todo aquello que él había copiado y grabado de Durero, de Miguel Ángel, de Rafael, de quien vamos a ir viendo ya influencias. Le prometo que ya entramos a las obras, pero si no le cuento todo esto no se entiende nada. Y que todo esto lo sazone un poco con algunas tendencias del gótico británico, ¿no? A partir de los cementerios, a partir de Westminster, y entre textos mitológicos, textos de religiones ocultas, un poco del Dante y un poco de la Biblia, crea una serie de historias absolutamente fantasiosas, en donde uno tiene que estar recuperando bastante información de dónde toma los nombres, a partir de qué raíces los crea, cómo se van dando las historias. Es decir, tiene su ejercicio. Por eso, para entrar a la obra de Blake, vamos a tomar como 3 partes de su producción. Los libros iluminados, escritos por él, que es a lo que nos vamos a dedicar más fuertemente. En segunda instancia, las ilustraciones de los libros de Job y todo aquello que tiene que ver con el Apocalipsis. Y vamos a mencionar, a título ilustrativo por sobre todas las cosas, algunas de las obras que hizo para la ilustración de la Divina Comedia. En cada una de estas instancias vamos a ir anclando su cosmovisión respecto de lo que estamos viendo ahí. Esa fantasía, como dije, tiene un anclaje real. Creo que quizás es la forma más sencilla que les puedo proponer de entrar. Ojo, no es difícil la obra de Blake. Hay que leerla. Tampoco es tan difícil leerla. Para un contemporáneo quizás se entendía más fácilmente, porque Blake no escribe para discutir con los filósofos, escribe para el común, con lo cual no es tan difícil. Con fe. Podemos centrar lo más amplio de su producción entre 1788 y los primeros años del siglo XIX, 1806, 7, por ahí más o menos. Ahí es donde él desarrolla toda una serie de historias escritas en su mayoría en forma de poemas, ilustrados por él directamente. Quiero decir, era todo muy manual la publicación de sus libros y demás. Era casi medieval. Textos iluminados que se entienden cuando uno lee y ve la imagen. Por separado, muy difícil entenderlo. Y lo más lindo de todo esto es que, como dije que él hacía todo manual, no hay ninguna versión que sea igual. Si había 10 ilustraciones, van a ver que hay cambios en algunas de las versiones. En este periodo que mencioné, él imprimió los cantos de la inocencia, los cantos de la experiencia y los libros proéticos. De hecho, el propio Flaxman, con quien él se llevaba más o menos, este escultor que mencioné, junto a otros, lo ayudaron a poder publicarlos, ¿no? De estos momentos de producción traje 3 láminas que me parecen fundamental para entender su sistema de pensamiento. Una es Isaac Newton. Es una impresión en color con pluma, tinta y acuarela. Lo que vamos a ver de Blake en estas 3 láminas, empezando por Newton, es su oposición a la razón, al materialismo, expresado en 3 casos. Newton será el tercero, en realidad. Yo se los muestro primero porque me parece súper atractivo. ¿Cómo imagina Blake a Newton y a la razón? ¿A dónde lleva la razón a Newton? Bueno,
él se está enfrentando, ¿no?, a la geometría completamente desnudo. Se muestra acá claramente su oposición a la ilustración. Como ya lo mencioné, no todo funciona exclusivamente por la razón. Hay cosas irracionales, por ejemplo, las artes, que bien valen la pena, las emociones, sobre todo la imaginación para Blake. Isaac Newton aparece casi ahí como un enemigo, ¿no? Él después lo manifiesta claramente cuando escribe sobre él, sobre Locke, sobre Francis Bacon, todos los científicos, ¿no? Entiende que estos científicos veían al mundo a través de la física, de su ciencia, que eran materialistas. Decía que Newton, al hablar de su teoría óptica, de alguna manera ignoraba el ojo espiritual que tiene que ver con el arte, con el artista y con las visiones místicas que, por ejemplo, él mismo experimentaba. Entonces, Newton, desnudo, apoyado, sentado sobre una superficie rocosa, con algas, corales, moluscos, una cosa un tanto desagradable pero atractiva, ¿no? Como si fuera el fondo del mar, está pensando, ¿no?, en sus teorías, y es incapaz de disfrutar todo lo que lo rodea, todos esos colores, todas esas formas. Ahora, este Newton resume todo lo que viene contando hasta el momento en cuanto a sus influencias. Están pensando en Miguel Ángel, claramente. Una cabeza clásica, el dibujo por sobre todas las cosas, un físico potente del último Miguel Ángel, ¿no?, musculoso, exagerado, líneas rectas, bueno, un poco, ¿no?, haciendo eco de este pensamiento en la geometría. Una mente focalizada que de alguna manera está limitada por lo que quiere lograr con su compás. Está midiendo el mundo, está cuadriculando el mundo y no puede salirse de su pensamiento para ver lo que lo rodea. La otra lámina tiene que ver con el mundo que él creó de Hécate. Y por supuesto, también tiene que ver con su apuesta por oponerse a la razón, por el desprecio de la razón. La Noche de la Alegría de Nitarmón es una creación de él. También se la llama la Triple Hécate o simplemente Hécate. Esta pieza de 1795 representa a Nitarmón, un personaje femenino de su propia mitología, de la mitología que Blake creó, o Hécate. Hécate era una diosa grecorromana, nótica, de la magia del inframundo. Y se cree que la obra representa una escena de pesadilla con criaturas fantásticas. Vean ustedes que algunos también llaman esto como Hécate con búho, asno y libro de la nigromancia, ¿no?, que es ese libro que está ahí. Y una criatura alada que parece, goyesca, que estaría representando la superstición. Esta triple Hécate está pintada con tonos muy oscuros, da cierta profundidad, masas potentes, grandes, bloques de masa, ¿no? Blake usó acá una técnica bastante específica cuyo efecto en realidad es más oscuro y es más rico que los libros iluminados, que el resto de los libros iluminados. Y de hecho voy a citar cómo se interpretó su Hécate en color. Según la mitología, es triple. Una niña y un niño esconden sus cabezas detrás de su espalda. Su mano izquierda descansa sobre un libro de magia. Su pie izquierdo está extendido. Lo acompaña un asno que come cardos, el búho lúgubre de falsa sabiduría, la cabeza de un cocodrilo, hipocresía sedienta de sangre, y un murciélago con cabeza de gato. No hay crítico que haya analizado esta plancha que no diga, ok, está en deuda con Miguel Ángel, ¿no? Esas formas gigantes. Algunos creen incluso que hay como una cierta pista en donde Blake habría copiado de Miguel Ángel un boceto titulado El viajero en reposo. Es cierto que Miguel Ángel empieza a pensar en algún momento sobre los sueños y sobre la nocturnidad, y esa podría haber sido una influencia bien directa para esta Hécate. Algunos también ven aquí a que esta Hécate alude a las tres parcas, ¿no? Las Moirais de la mitología griega o las parcas romanas. A ver, uno puede interpretar esto también en algún punto de muchas maneras. Y algunos relacionan la aparición de esta obra con lo que estaba pasando en ese momento en términos culturales, y es la recuperación del Macbeth de Shakespeare. Mientras Hécate escucha fuera del escenario, las tres brujas, al preparar la perdición de Macbeth, cantan: doble, doble, trabajo y problemas, el fuego arde y el cardero burbujea. Cada bruja, por turno, añade sus versos, ¿no?, etcétera, etcétera. De hecho, también esto está asociado con su Europa Iluminada, que es una profecía que publica en 1794, la venía trabajando, y que está dedicada a la Noche de Alegría de Nitarmón, cuando establece allí un mundo de la mujer que tiene una falsa religión de castidad y venganza. Acá paro un segundo y aclaro,
Blake estaba, así como estaba en contra de la razón, estaba también muy en contra de los extremos religiosos. Estas ideas puritanas de castidad y demás, para él no iban. A eso viene. De alguna manera, él sentía justamente que el cristianismo estaba en un error oficial, en sus palabras. Es decir, que esta mujer también representaría la voluntad femenina sobre la sociedad patriarcal cristiana. Entonces esta Hécate la vemos como una cierta hechicera rodeada de animales fantasmales, animales amenazadores, con otros dos personajes que hacen justamente estas tres Hécates como dioses o diosas de la luna y también de los muertos. Entonces tenemos acá una mezcla de superchería, de brujería, pero también una oposición a el rol que se le había asignado a la mujer en ese momento. De hecho, en el libro Europa, ya lo vamos a recuperar más de una vez, esta diosa se opone a lo que ella considera una trampa de 1800 años de falsa religión, desde el nacimiento de Cristo hasta la Revolución Francesa, según el propio Blake. Una religión que para él habla, como dije, de castidad, de venganza, pero no propugna la liberación de la mujer, de su sexualidad, de su sensualidad, de su deseo. Si llegaron hasta acá ya les digo gracias, espero lo estén disfrutando. A ver, vamos ahora a la tercera plancha, que es la de Nabucodonosor. Yo trato de hablar un poquito de las planchas, de los dibujos, de las fuentes estéticas, pero también trato de anclarlo con la mirada de Blake para que se entienda. ¿Qué tiene que ver Nabucodonosor con su oposición a la razón y al materialismo? Vamos a verlo. Todos lo sabemos, ¿no? Nabucodonosor II, allá en el 630 al 500 y pico antes de la era común, quizás uno de los gobernantes más conocidos de Babilonia. Personaje que además también aparece en la Biblia. Para lo que es la historia oficial, digamos, Nabucodonosor fue un tipo súper importante. No solamente creó sus famosos jardines colgantes de Babilonia, sino que también había conquistado Jerusalén, ¿no? Fue Nabucodonosor el Grande. Lo cierto es que la Biblia se imaginarán que tiene un poco otro punto de vista. Y Blake lo toma acá de la misma manera que toma a Newton y que toma a Hécate para hablar de la esclavitud de la razón. ¿En qué sentido? En que Nabucodonosor se supone que se vuelve loco, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Del libro de Daniel, y queda preso de sus sentidos, queda como un esclavo de las pasiones humanas. Este encorvado, extraño Nabucodonosor, que igual tiene un físico muy potente, es una impresión monotipo, en color, con añadidos de tinte de acuarela, muy especial la técnica de Blake. De hecho, Blake ya estaba como medio obsesionado con la figura de Nabucodonosor. Lo había representado antes en unas láminas, en la lámina 24 en concreto, sobre las bodas del cielo y del infierno. Esto lo vamos a recuperar después como tema para él, en donde aparece de nuevo, ¿no? Desnudo, arrodillado, ¿no? Así como en cuatro patas, llevando su corona. De hecho, vean ustedes, es casi la misma figura. Y sobre esta obra, un prerrafaelita, Dante Gabriel Rossetti, comentó, y me parece que vale la pena citarlo, arrastrándose en cuatro patas en su peluda locura. La barba leonada recorre la mano izquierda, las uñas son literalmente como garras de pájaro, y la carne se tiñe muy roja y fornida. Los ojos deslumbrantes, además, casi han perdido su carácter humano. El fondo representa una espesa jungla, una bella concepción salvaje. Esta obra además inspiró un pasaje de un poema que se llama La ciudad de la noche terrible, de James Thomson, que no se los voy a leer porque si no esta entrada se va a hacer larguísima. Vamos ahora a meternos con otra de sus producciones, también de 1794. Yo de todas estas publicaciones estoy trayendo algunas planchas nada más, como verán, ¿no? Que se corresponde con toda la historia que él crea en el libro de Urizen, de donde proviene quizás una de sus planchas más conocidas, que es El anciano de los días. Yo traje esta que está en el Museo Británico. Esta obra se usó como frontispicio de Europa, dentro de esos libros proféticos que hizo Blake. Es un grabado al buril, como las planchas que solía trabajar él. ¿Y qué es lo que pasa acá? Tenemos como una suerte de recreación o versión personal de Blake sobre el Génesis. A través de este poema él como que explora los temas que tienen que ver con un sentido ontológico, también epistemológico, ¿no? Él pone todo el sistema de pensamiento en crisis para crear un sistema
que para él lo conjugue todo, lo personifique todo. Dios es arquitecto y es el anciano de los días. Se supone que aquí está ordenando el caos, está midiendo el mundo con su compás, que es el símbolo, ¿se acuerda de Newton, no? De la racionalidad y de un conocimiento superior. Sin embargo, en esta imagen nos muestra un personaje creado por él. Este anciano de los días tiene un nombre para él y se llama Urizen, que es quien creó el mundo. Según él, Urizen tenía un carácter maligno, algo que de alguna manera trata de plasmar en esta plancha, ¿no? Con una atmósfera un tanto extraña. Y de hecho, según se recupera en mucha bibliografía, él contó que este anciano de los días, a este Urizen, lo vio y a partir de eso hizo esta pieza. Se supone que el compás que vemos es más que un instrumento de sabiduría y medición en este caso, sino que es el símbolo de un relámpago de luz que es capaz de iluminar a un mundo que está sumergido en una noche oscura. A ver, pensemos que para Blake el mundo de la imaginación, de donde construye todas estas cosas, es el mundo de la eternidad, es la fuente inagotable. De alguna manera hay una cierta visión también neoplatónica, lo que pasa es que es un cóctel muy especial. De hecho dice Honor, ¿no? Cuando habla de estas piezas, el mundo de la imaginación es el mundo de la eternidad. Ya creamos el mundo, vamos a la siguiente plancha. Esta pieza de Elohim creando a Adán. Un formato bastante distinto, ¿no? Más apaisado, que nos un poco descoloca respecto de lo que veníamos viendo. Elohim también remite a la idea de la figura de Dios, ¿no? Es una palabra de origen cananeo. Pasa que debería entenderse en plural, se entendería como dioses, en realidad. ¿De qué habla acá? Bueno, un poco también de algo que cruzó toda su vida, que es la lucha contra el materialismo, ¿no? Sobre un fondo que parecería ser la puesta del sol. Vemos, ¿no? Un sol y rayos de un color más bien oscuro, como si se estuviera rojo, ¿no? Como si se estuviera apagando la luz. Aparece un Dios creador, como que está pasando a gran velocidad sobre el barro y de esa manera crea, ¿no? Funde una nueva criatura. Y miren el simbolismo, ¿no? Adán tiene una serpiente enroscada en las piernas, que se supone que ya nos está diciendo que ha caído en pecado o que va a caer en pecado. Creo que es bastante redundante incluso decir acá la inspiración miguelangelesca en la Sixtina, ¿no? Por otro lado, rápidamente, tenemos la historia de Los. Los también es un personaje creado por él. Es un ser mitológico que está descrito como un herrero que golpea su martillo contra una fragua, como si fuera un vulcano, ¿no? Se supone que lo que estaría representando es el latido del corazón humano. Es hijo de Enión y de Tarmas, y su hermano es Enitarmón. ¿Por qué lo traigo a Los? Bueno, porque según la mitología de Blake, es el dios de la imaginación. Ahora, ¿qué le pasa a Los? Que cae en la rutina, se vuelve rutinario, y ahí, capum, desciende y se vuelve parte del mundo material. Termina siendo el creador de la vida y de los sistemas orgánicos y crea la conciencia a través de la evolución que conduce a la creación de los seres humanos. La figura esta aparece por primera vez en América y luego aparece en el libro de Urizen también. Es decir, hay figuras que se van repitiendo en distintos libros de ilustraciones. El poema de Jerusalén dice que Los era el padre de Adán, de Noé, de Abraham, de Moisés y de otros líderes bíblicos. Veamos acá la canción de Los. Esta es la plancha completa del libro, que tiene como dos secciones, ¿no? Un poema que tiene como dos secciones, que es África y Asia. En la primera parte Blake habla de la moralidad de Europa. Todo esto tenemos que entenderlo, como dije, en función del contexto social, ¿no? Blake culpa a la razón, a la moralidad europea, un poco de todo lo que pasa en el mundo. Y ahí se mete con la esclavitud. Dijimos, estaba en contra de la razón, estaba en contra de la represión femenina. Pues bien, también está en contra de los esclavos y del abuso europeo sobre los esclavos africanos. Entonces, él empieza a denunciar esto a través de estas historias, de la canción de Los, al punto tal que un poco en estos poemas termina invitando a la revolución de alguna manera, ¿no? Blake también veía en cuanto a América que había ahí un potencial para contrarrestar la inmoralidad de Europa. En ese sentido, él apoyaba fuertemente el fervor revolucionario que intuía había en América, ¿no? Esta América que se quería independizar, y la Revolución Francesa. Todo esto que parece un tanto extraño, toda esta cosmovisión, de alguna manera cuando uno empieza a leer los poemas,
está hablando todo el tiempo, ¿no? Uno nota que está hablando de América, de la esclavitud, de la mujer, es decir, por eso hay personajes que se recuperan en toda una cosmovisión que a veces se nos puede hacer compleja por la cantidad de nombres que uno menciona, pero lo cierto es porque uno, a ver, está tomando planchas separadas. Blake también peleándose internamente en Inglaterra con la academia y también con la mirada, por supuesto, política y social, construye todos estos melodramas épicos en donde lo que deja traslucir es, a ver, Inglaterra está fallando, se está sumando a la inmoralidad de Europa y no apoya, todo lo contrario diría, ¿no? Obviamente, lo que viene en las gestas de aquellos valientes que en Francia, ¿no? Están propugnando una nueva organización social y, por supuesto, a lo que estaba pasando en América, sobre todo en Estados Unidos, con las guerras de la independencia. De hecho, Blake mantiene fuerte contacto con el ala republicana en términos políticos, con el ala feminista, es decir, está muy imbuido de lo que sucede. Esa es la parte para mí más jugosa de todo esto, que él no hace el anciano de los días pensando en la nada. De hecho, y ya pasamos a ver otra placa, lo que él recupera en este libro de La Rosa de Albión, vamos a ver por supuesto uno de los grabados, representa otra de sus miradas que tiene que ver con el cuerpo, un cuerpo que uno lo asocia con el hombro de Vitruvio, ¿no? Incluso lo asocia con líneas neoclásicas, pero por supuesto un poquito ya más alejadas, los brazos extendidos, el pelo en llama, el cuerpo de Albión, que es el personaje que vemos ahí, triunfante ante la frontalidad. ¿Qué es esto? Bueno, es la revolución triunfante, son las nuevas ideas triunfantes. Por supuesto, Blake acá ya vemos que está bastante corrido el neoclasicismo, ¿no? La estructura anatómica es muy intuitiva, tiene un modelado mínimo con unas líneas de contorno, importa más la cosa de la aureola prismática y de hecho contrasta este cuerpo tan brilloso, tan prometedor con la oscuridad de la ladera y la noche que parece estar de atrás en la parte inferior. Es decir, se está sobreponiendo a todo eso. Y lo que pasa acá es que da para todo. También podemos ver Albión, bueno, como un cuerpo despojado, cual desnudez heroica antigua, puede ser, que es lo que dije recién. Pero también algunos dicen, no, Albión es el cuerpo de Inglaterra, despojado de sus signos externos de clase social e identidad histórica. Un cuerpo sexualizado y ennoblecedor, es decir, todo lo que Blake intuiría en una belleza desnuda expuesta. Como recuperan algunos que lo estudian, ¿no? Y de hecho es mejor quizás que lo cite. Como la mayoría de los desnudos de Blake, Albión parece una contradicción a sabiendas, una encarnación desencarnada. Está hecho de carne y es claramente físico, pero también funciona como anteproyecto etéreo de cierto modelo regenerado de humanidad utópica a medio camino entre Cristo y Apolo. Para aclarar, ¿por qué algunos dicen este Albión habla de Inglaterra? Bueno, porque hay toda una historia mitológica de Gran Bretaña que dice que Albión era hijo de Poseidón y que será quien termine formando esa nación insular. ¿Qué quiero decir con esto? Blake toma muchísimas fuentes y hace su propio cóctel de todo esto. Esto lo debo haber dicho 20 veces ya. Y antes de seguir, me tomo un minuto nada más para mostrar una placa. Veníamos diciendo, bueno, Blake en contra del materialismo, Blake en contra de la razón, Blake en contra de la castidad, Blake en contra de la esclavitud. Él desarrolló una serie de ilustraciones mucho más claras, para nada, a ver, imaginativas. Un poco como compromiso de esto, ¿no? Por ejemplo, esta ilustración sobre un negro colgado vivo por el torso. Esto tiene que ver con una producción que él hizo para Stedman, en donde hay una narración de una expedición de 5 años contra los negros sublevados de Surinam en Guyana, en la costa salvaje de Sudamérica, de 1796, así se lo identificó. Quería mostrárselos apenas como para que entiendan que Blake nunca estuvo desconectado, todo lo contrario, de todo lo que pasaba en la sociedad. Y en relación a todo esto que venimos hablando, una placa que me parece muy interesante para reforzar algunas de las ideas de a todo lo que se oponía Blake, como dije. Esta pieza de Visiones de las hijas de Albión es muy interesante, porque él, dentro de todas estas profecías, nos está mostrando más claramente su mirada
sobre la mujer, ¿no? Esto remite muy fuertemente a las últimas producciones de Blake, en donde él focaliza tanto la esclavitud, como vimos recién, como la subyugación en términos generales. La protagonista femenina de este poema, que es Otón, aparece esposada a su esclavo amo violador, mientras que su celoso e inhibido amante se encoge y se retira en el reborde cavernoso por encima de las figuras encadenadas. A ver, en un sentido amplio, tenemos por un lado una idea abolicionista, ¿no? Estas cadenas, y por otro lado una idea que tiende mucho más al feminismo y a la explotación, tanto económica como sexual. Hay una denuncia del comercio carnal aquí también. Lo que él llamaba una perversión social y moral que atentaba contra la verdadera libertad. No solamente hay gestos y poses, sino que el tipo de línea, la orientación, las anatomías, toda la cosa esquemática, que es bastante compacta, da una cierta desesperación. Ahí también un poco Blake en contra del ilusionismo plástico, pictórico. Mostrar las cosas de una manera un poquito más crueles a través de la metáfora igual. Bien, vamos a meternos rápidamente con sus siguientes producciones. Llevo 1 hora 20 grabando. Pero bueno, falta poco. Las preocupaciones de Blake que venimos retomando, por supuesto, no estaban desconectadas de un sentido religioso y de su mirada sobre el cristianismo y de las religiones en general, ¿no? Porque, como dijimos, era un hombre de extremos, así como abrazaba alguna idea religiosa, después le parecía un espanto y se iba para otro lado o creaba algo nuevo. En algún momento comienza a ilustrar el libro de Job, un libro del Antiguo Testamento, ¿no? Ya era un hombre de 61 años. Y en realidad un poco lo toma porque estaba pasando una situación económica súper difícil. De ahí traje algunas láminas, voy a mencionar algunas cosas, no me voy a tener en cada una, las vamos a pasar más en términos ilustrativos, porque ya un poco conocen la técnica, conocen las fuentes de inspiración, pero me interesa ver la forma en la que él empieza a interpretar, por ejemplo, la historia bíblica. De hecho, ven ustedes ya la portada. Ilustraciones del libro de Job, dice esta portada, que está escrita tanto en inglés como en hebreo. Y tiene cosas bastante particulares, ¿no? Como 7 espíritus alados, que representan a los Elohim, los 7 espíritus de Dios, ¿no? Que los cristianos reconocen como el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y luego, algunos pasajes cuando las estrellas de la mañana cantaron. Vemos acá una visión de la creación, ¿no? Con los ángeles. El dibujo es muy atractivo, es exquisito, parece tan moderno en algún punto. Está hecho en pluma y tinta negra, aguada gris, acuarela y tiene debajo restos de grafito. Toda la técnica, toda la manualidad que imprimía Blake en esto. La visión de Cristo. Bueno, Dios aparece ahí como bendiciendo o retando, ya muy bien lo tenemos en claro, a Job y a su mujer. Job y su familia, que acá es como un momento amable. Son 22 grabados en total. Cuentan la vida de Job y un poco todos los sufrimientos que pasó él como un santo paciente, ¿no? Todo lo que él tuvo que padecer para salir adelante en su relación con el mundo y con Dios. Para Blake, Job se esforzaba por rendir culto y por comprender a Dios, pero no lo conocía cara a cara. Luego está esta maravillosa escalera de Jacob, que acá remite al Génesis, ¿no? Y el sueño, la visión que él tuvo. Y realmente es súper onírico, ¿no? Se supone que, a ver, lo que se está narrando aquí es la aparición de Dios sobre la tierra. Cuando Jacob supuestamente se despierta, ve todo esto. Me parecen poderosamente atractivas las figuras de los ángeles tan estilizadas. Hay momentos en los que uno nota un cambio en la mentalidad de Blake muy atractivo. Y finalmente, antes de entrar a la cosa más apocalíptica, por supuesto él también es contratado en un momento para ilustrar la Divina Comedia del Dante, de la cual les traje algunas imágenes para que vean cómo él va adaptando los registros. Esta Beatriz dirigiéndose al Dante es una fantasía. Es un trabajo bastante tardío, ¿eh? Él lo empieza en 1824. Piensen que él muere en 1827 y no había llegado a terminar todas las láminas. ¿Por qué me interesaba traer, aunque sea algún ejemplo de estos poemas del Dante? Porque a mí me da la sensación de que en el libro de Job y en la ilustración de la Divina Comedia ya Blake está lejísimos del neoclasicismo. E incluso está lejos de Miguel Ángel, está lejos, está en otro mundo, ya está mucho más metido en el mundo que él creó, incluso en términos pictóricos. Para cerrar, no podía no traer acá, porque dijimos que íbamos a ir a fondo, creo que las obras más conocidas de Blake, que tienen que ver con su ilustración del libro del Apocalipsis.
su interpretación del libro del Apocalipsis. El gran dragón rojo y la mujer revestida en sol. Hay distintas versiones, las voy a traer acá, aunque sea para mencionarlas y comentarles algo. Saben que estas son una serie de acuarelas que él estuvo haciendo entre 1803 y 1810. Parte de todo lo que vimos antes cuando a él se le encomienda ilustrar algunos de los libros de la Biblia. Y de hecho, el gran dragón rojo será como la figura más preponderante en su ilustración del Apocalipsis, ¿no? Está claro que esto tiene mucha conexión, además, con lo que pasó después de la Revolución Francesa, donde no solo fue Blake, muchos otros apelaron al Apocalipsis para tratar de explicar la locura que se estaba viviendo en esa época. Esta acuarela refleja esa gran aparición de una maravilla extraña en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies. Un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Se supone que el dragón rojo identifica a Satán, que viene a arrebatarle al hijo. Noten que la mujer está embarazada, parece como medio asustada, sería la Virgen María, sería en el fondo la iglesia. Y aunque estas imágenes son muy, muy personales, como toda la obra de los visionarios en este sentido, responden a su tarea de grabador contratado. Se manejaba con bastante libertad, como verán ustedes. Muchos encuentran en el pasaje del Apocalipsis 12:3-4 esto, se lo cito. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, pero para devorar a su hijo tan pronto como naciera. De esta misma serie, El gran dragón rojo y la mujer revestida con el sol, es la misma historia pero tomada desde otro lugar, otro punto de vista. Kathleen Rayne dice, por ejemplo, en 8 ensayos sobre William Blake, que se los recomiendo también, que el Apocalipsis es como un arquetipo, ¿no? Una serie de esas visiones que caían como anillo al dedo, digamos, a autores como Blake. ¿Por qué? Porque son visiones, según lo que ella entiende, asombrosas que no se corresponden con un orden temporal. El juicio final, el Apocalipsis, no se corresponden con un momento histórico, con algo que pasó o pasará, sino que da rienda suelta a una serie de creaciones de imágenes que no necesariamente tienen naturaleza directa. Y luego esta placa maravillosa, el gran dragón rojo y la bestia del mar, pura fantasía lo que vemos acá, atractivo, casi de cómic diría yo. Hay una visión potenciada, el hombre todo no lo puede, tiene que potenciar su visión a través de la fantasía, porque es la manera, ya dijimos, de representar lo eterno. Blake decía, no razonaré ni compararé, mi tarea es crear. Y en estas reproducciones él parece un poco expandirse, ¿no? Alcanzar el infinito. Vamos con la última. El número de la bestia es 666. También remite a un pasaje del Apocalipsis. Esta bestia no está desnuda, es medio dragón, es medio hombre, tiene esa cola como que se enrolla. Luego abajo hay como una suerte de oveja, pero que tiene manos humanas. Y también tenemos de espalda, que es lo primero que nos choca, un monstruo, una bestia híbrida. Con una mano señala hacia la izquierda. Abajo apenas podemos ver masas de gente que están suplicando, quizás rezando, ¿no? En la noche del Apocalipsis. En el año 1809, Blake decide cambiar un poco, su relación para con el resto del mundo. No con las instituciones, pero sí decide dar a conocer su obra. Esta que siempre estuvo tan al margen del mundo artístico, y prepara una exposición con un catálogo, con un texto y una selección de su producción, en donde toman forma estas visiones, en donde, él termina haciendo gala un poco, ¿no?, de esta exploración de la cultura egipcia, del hinduismo, algo que también va mucho con el siglo XIX, y en donde también se trata de plantar él como un personaje a dialogar, por ejemplo, proponiéndose con un proyecto para la figura de Nelson, ¿no?, este héroe británico. Lo que Blake trataba de exponer ahí era su idea de filosofía unitaria, para lo cual había creado todas estas historias y toda una cosmovisión del mundo. Lo voy a citar a Meloni cuando dice: con su profusión imaginativa logró crear una concepción del universo en la que Dios, el hombre, la naturaleza, la eternidad y el instante, el presente y el pasado, lo tangible y lo intangible, son vistos como una unidad indivisible. Blake hizo gala a través
de su propia producción, de su idea, de una definición, autodefinición quizás, creativa y espiritual a través de la revelación mística. Una oposición a cualquier modelo que él consideraba autoritario, sea religioso, social o artístico. Por eso lo que vemos es que su obra es el producto de lo que él quiere mostrar como ejemplo en oposición a razón, materialismo, sexualidad, etcétera, etcétera. Por eso es muy atractivo el caso de Blake, en el que podríamos profundizar mucho más, créanme, porque es un artista, un literato, un intelectual que está oculto de su sociedad, pero mirando a su sociedad, y que apenas se da a conocer en una exposición que él mismo organiza en 1809 recién. Blake muere en 1827, está enterrado junto a su mujer Catherine. No fue alguien muy conocido entre sus contemporáneos. Para algunos fue un místico iluminado, para otros fue un lunático, para otros fue en el fondo un religioso que quedó atrapado en su propia creación. Pero para la posteridad, para nosotros también, es considerado como aquel que definió que su arte era visionario. Muchos rasgos de la obra de Blake van a conectar con uno de sus contemporáneos, llamado Henry Fuseli. Fuseli, también un poco ignorado en su sentido y creación respecto de la imaginación, partía desde otro lugar, una formación exquisita y un juego que lo llevaría quizás no a una producción en términos de visión y crítica tan amplias como las de Blake, pero que sí le permitiría poner su acento y entroncar un pasito más con el romanticismo. A ver, Fuseli había tenido muy fuerte contacto con el Sturm-und-Drang, movimiento literario y filosófico nacido en Alemania, que se traduce como tempestad e impulso. Hasta aquí la entrada del día de hoy, créanme que me salté algunas cosas, recuperar parte de las poesías de Blake y demás, me pareció que iba a ser todo esto muy largo. La mayoría de las obras de Blake, incluso yo les recomendé una, la de Kathleen Rayne, que ella empezó siendo investigadora en cuanto a la poesía de Blake y después publicó estos 8 ensayos que son bastante interesantes. Bueno, parten de 2 o 3 obras nada más. A mí me gustaba hacer la idea de un barrido de piezas que al menos nos permitieran linkear a qué se oponía Blake y por qué las creaba. Con lo cual creo que profundizamos bastante y espero les haya resultado al menos productivo en términos de entender quién era William Blake. Entonces, me callo de una buena vez. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta este último segundo. Ya saben, si les gusta este contenido, les parece de interés, me regalan un like, ayúdenme a compartirlo. No olviden de suscribirse al canal, sobre todo para no perderse no solo lo de atrás, sino lo que viene. Y háganme, por favor, saber con sus comentarios si les gustaría que, de lo que hablemos aquí, reforcemos algo en la entrada que hagamos de Fuseli. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Les dejo mis contactos de redes aquí y en la caja de descripción. Adiós.